La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha informado de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local, entre los que destaca la aprobación de un convenio de colaboración para culminar las obras de urbanización de la fase 2 del polígono industrial de San Pedro Alcántara, una actuación considerada prioritaria para el desarrollo económico de la zona. La regidora ha explicado que el proyecto permitirá subsanar deficiencias históricas en viales, saneamiento, abastecimiento, electricidad e iluminación, con una inversión global de 2.871.000 euros, que será ejecutada por los propietarios una vez se constituyan como entidad urbanizadora, mientras que el ayuntamiento asumirá la parte correspondiente a sus parcelas municipales. Muñoz ha señalado que, tras el periodo de exposición pública del convenio y la resolución de alegaciones, se prevé que el proceso pueda quedar culminado en aproximadamente un año, permitiendo la recepción definitiva de las obras por parte del consistorio. Asimismo, ha recordado que los presupuestos municipales contemplan una partida de 1.250.000 euros para la creación de un punto limpio en el entorno del polígono, una demanda histórica de empresarios y vecinos de San Pedro. Como saben, estamos en San Pedro Alcántara después de la celebración de la Junta de Gobierno local y es cierto que normalmente hay muchos asuntos que se ven de todas las áreas del municipio en la Junta de Gobierno local que celebramos cada martes, pero en esta en concreto ha coincidido que una de las propuestas que para nosotros era absolutamente prioritaria, como es el desarrollo y la finalización de la urbanización de la segunda parte del polígono industrial de San Pedro, ha venido a esta Junta de Gobierno. Por lo tanto, damos comienzo, después de una reunión que se mantuvo con los propietarios y los representantes de las naves del polígono industrial de la fase 2, quedamos aquí justamente en una reunión hace unos meses que por parte del Ayuntamiento se impulsaría un convenio de colaboración, que es lo que hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno, para dar respuesta a todas las obras de urbanización, a todas las deficiencias que se habían detectado en esa fase 2. Una fase que se inició, bueno, como muchas cosas de las que se hicieron aquí en el Ayuntamiento en épocas anteriores, ¿no? Pues en el año aproximadamente 94 hasta el año 2000 se intentó poner en marcha la urbanización. Hubo muchas deficiencias por parte de esta. Cuando nosotros llegamos y arreglamos no solamente la ejecución de la fase 1, sino que nos pusimos a disposición de la entidad de los propietarios de la fase 2 para impulsarlo y, como les decimos, sí que hubo un compromiso por su parte de encargarle a un ingeniero de prestigio como don José Acosta para que llevara a cabo toda un esquema de cuáles eran las deficiencias que se habían detectado en la urbanización para que el Ayuntamiento pudiera recepcionarlo y, por lo tanto, tuvieran todos los servicios, licencias de apertura y demás. Bueno, decirle que el informe ya está aprobado por parte del Servicio de Urbanismo. Lo hemos traído ese convenio al Ayuntamiento, que a partir de ahora se expondrá al público, se resolverán alegaciones y, por lo tanto, se aprobará definitivamente. Es una partida presupuestaria que asciende a 2.871.000 euros en cuanto a desperfectos de viales ejecutados, las obras de urbanización que no se han ejecutado, obras de electricidad, obras de abastecimiento de agua, fundamentalmente, además de la gestión de residuos, en fin, el proyecto con lo que es el IVA. Al final suman, como les decía, 2.871.000 euros y el proceso es el siguiente. Hoy se aprueba el convenio por parte del Ayuntamiento, que, como le digo, tendrá una exposición pública y unas alegaciones y a partir de ahí la aprobación definitiva. En paralelo, el compromiso por parte de los propietarios de la fase 2 del polígono es establecerse como entidad urbanizadora, porque tendrán que ser ellos los que saquen adelante con una licitación las obras por este importe. El Ayuntamiento tendrá también que ser una parte que abone. Nosotros tenemos aproximadamente un 7% en cuanto a parcelas municipales de esa fase 2 del polígono, que asciende a 94.000 metros cuadrados. Es una parte importantísima de desarrollo de San Pedro. O sea, necesitamos que la fase 2 del desarrollo esté culminada para que todos los propietarios de las naves, para todos los que quieren estar desarrollando su suelo, tengan la garantía de que todos los viales, la iluminación, saneamiento, abastecimiento está en perfecto estado.
A partir de ahí, como les decía, los propietarios, una vez constituidos en entidad urbanizadora, tendrán que sacar adelante la licitación y ejecutar las obras. Y por parte del ayuntamiento, recepcionarlas. O sea, entendemos que es un plazo razonable, nos damos para poder hacer, o sea, ya una vez que se ha iniciado todo el proceso, yo creo que en el plazo de un año podrá estar culminado todo lo que es la recepción por parte del ayuntamiento, siempre y cuando por parte de los propietarios, bueno, pues también hacen los compromisos que asumieron con esta institución. Decirles que por parte del ayuntamiento, como saben, también se está haciendo un gran esfuerzo. En nuestros presupuestos municipales va una partida presupuestaria de 1.250.000 euros para el establecimiento de un punto limpio. Un punto limpio que nos reclamaban parte de los integrantes del polígono, de las dos fases, fase 1 y fase 2, también de los vecinos de San Pedro Alcántara, y por lo tanto, una vez que se ha destinado y tenemos determinada la parcela, en cuanto entre en vigor el presupuesto, y estamos hablando del día 1 de enero, porque nuestro objetivo es poder aprobar de manera definitiva el presupuesto el día 23 de diciembre, una vez que entre en vigor el presupuesto, nosotros sacaremos la licitación de esa obra y se iniciará, y también esperemos que esté terminada en el año próximo. Como les decía, el objetivo es que esos dos grandes actuaciones, ¿no? Como es la constitución de la entidad urbanizadora, la firma del convenio, y por lo tanto sacar adelante estos 2.870.000 euros que hace falta para la finalización de las obras de urbanización de la fase 2. En la puesta en marcha del punto limpio, también en una parcela que está ubicada en la parte 2. Y también un gran esfuerzo que está haciendo por parte de Javier y toda la delegación, tanto de tráfico, el área de los servicios centrales, para poder dotar a las dos grandes parcelas de aparcamiento que existen ahora mismo y que el ayuntamiento puso a disposición de los usuarios del polígono, que se le dé un mejor uso, que no sea para coches que se depositen y que no sirva para lo que realmente se definió, que es para ser aparcamientos que permitan la rotación de esas plazas y que permitan la actividad económica de un polígono que está siendo cada vez más un pulmón económico para San Pedro y para todo el municipio. Creo que es uno de los mejores polígonos que se puede determinar. Es más, en el propio plan general se le está dando la posibilidad dentro de la normativa de que pueda haber una mixtura de uso. Queremos que ese polígono en San Pedro sea también un ejemplo de modernidad, de innovación. Queremos que haya proyectos interesantes que supongan un aliciente al desarrollo de ese polígono, y qué duda cabe que lo primero que había que hacer era precisamente sacar adelante estas obras, estos 2.871.000, sacar adelante ese punto limpio, que el ayuntamiento ya se ha comprometido y está en los presupuestos, darle una visión de mayor utilidad a los aparcamientos existentes y sobre todo, bueno, pues decir que este ayuntamiento, cuando se compromete, en este caso con los vecinos, cumple, y aquí está el resultado, ¿no? Creo que es una muy buena noticia para todos, y a partir de este momento, como otros asuntos que se han visto en Junta de Gobierno, ¿no? En cuanto a nuevas licencias que se han concedido, en cuanto a licencias de apertura de nuevos negocios, en fin, en cuanto a actividad económica, que fundamentalmente los asuntos que llevamos a la Junta de Gobierno pues siguen avanzando aquí y en el resto del término municipal. Y cualquier cuestión de este tipo, de cualquier otro, tanto a Javier como teniente alcalde de San Pedro como a mí misma, encantados. ¿Ha dicho que dura un año el proceso entero o las obras? Pues yo creo que un año prácticamente en su totalidad, y le digo por qué. Porque al final nosotros tenemos un plazo donde hay un plazo de exposición pública y unas alegaciones, pero en paralelo los propietarios se están constituyendo en entidad urbanizadora, y para una entidad urbanizadora, por lo tanto unos particulares, es mucho más fácil en cuanto a plazo poder hacer una licitación que lo que supone a una institución. Un ayuntamiento sí que requiere al menos 4 meses porque se tienen que hacer, hay plazos en cuanto a exposiciones públicas y demás, pero una entidad lo conforman unos particulares, y a partir de ahí, teniendo el visto bueno de la mayoría, pueden empezar la obra. En el momento que las obras estén terminadas y el proyecto además está muy bien definido, nosotros recepcionamos. ¿Y qué tiempo puede dar el plazo de exposición pública y de delegación a este periodo? Bueno, nosotros tenemos
La aprobación el día de hoy, la exposición al público, que son 20 días, resolvemos alegaciones y se publica. El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga llevará al próximo pleno una moción para exigir a la Junta de Andalucía un incremento de la financiación que destina a los ayuntamientos a través de la participación en los tributos de la comunidad autónoma, Patrica. Así lo ha anunciado el viceportavoz socialista, Pepe Bernal, quien ha denunciado que la propuesta para 2026 contempla un aumento claramente insuficiente. Bernal ha criticado que, pese al crecimiento de los ingresos tributarios autonómicos, la Patrica no se actualice conforme a la ley, lo que ha generado una deuda histórica con los municipios, que son los que sostienen los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía. Por ello, el PSOE reclamará que el incremento de este fondo se vincule al crecimiento real de la recaudación. Asimismo, los socialistas exigirán la puesta en marcha inmediata del programa de asistencia material básica, conocido como Tarjetas Monedero, destinado a familias vulnerables con menores a cargo. Bernal ha advertido de que el retraso en su activación ha dejado sin cobertura a miles de familias y ha provocado el bloqueo de fondos destinados a combatir la pobreza infantil. En los últimos 7 años, la Patrica, la transferencia de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos no ha superado el 2% de aumento con respecto al año anterior en ninguna de los presupuestos. Frente a ello, el Gobierno de España va a incrementar este año que entra un 8,7% los fondos que se destinan a las entidades locales a través de la participación en los tributos del Estado. Es decir, 8,7% más del gobierno de Pedro Sánchez, tan solo 1,8% más del gobierno de Moreno Bonilla. Ahí también está reflejado el compromiso de los gobiernos socialistas con los ayuntamientos. Quiero, por lo tanto, resaltar que este programa se dirige de manera específica a combatir la pobreza infantil y a la privación material severa, uno de los problemas sociales que en estos momentos más graves golpean a nuestra comunidad. Por ello, vamos a insistirle en el pleno de mañana a la Junta de Andalucía que ponga en marcha de forma inmediata y efectiva el programa de las tarjetas monedero, que garantice que las familias vulnerables con menores a cargo puedan acceder sin más demora a esa ayuda esencial. Y para eso solicitamos y pedimos el apoyo de todos los grupos políticos de la Diputación de Málaga. San Pedro Alcántara ha rendido hoy un emotivo homenaje a José Gómez Lara, con la rotulación de una rotonda con su nombre en un enclave simbólico de la carretera de Ronda, como reconocimiento a su trayectoria vital, empresarial y a su firme compromiso con el desarrollo del municipio. El acto contó con las palabras de su hijo, Pepe Gómez, quien destacó el profundo vínculo de su padre con San Pedro, su espíritu emprendedor, su amor por la tierra y su papel como referente de la memoria histórica local. Subrayó que este reconocimiento permitirá que su figura permanezca viva en la memoria colectiva del pueblo. Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, puso en valor la figura de Gómez Lara como un hombre hecho a sí mismo, ejemplo de esfuerzo, superación y amor por San Pedro Alcántara. La regidora destacó su aportación al desarrollo agrícola, empresarial y social de la localidad, así como el legado humano que deja a su familia y a toda la ciudad. El homenaje que hoy se rinde a tu marido y, en definitiva, a ti como parte integrante de esta familia. Y por eso a tus hijos, a Felipe, a Antonia Isabel, a Susana, a María José, a Virginia y a Pepe, enhorabuena, porque este acto es un acto que nace del corazón, un acto emotivo, que además comparten muchísimas familias, muchos amigos y también
nuestros compañeros de corporación que hoy nos acompañan, porque son personas que quieren, que aprecian, que estiman y que sobre todo valoran a nuestro querido José Gómez Lara. Por eso nos reunimos aquí, en este lugar absolutamente simbólico para vosotros, porque además lo que hoy queremos destacar sobre todo, además del legado que dejó José, es ese espíritu de superación, de esfuerzo y de amor por San Pedro. José nace en el 33, natural de San Pedro Alcántara, hombre hecho a sí mismo, hijo de agricultores, profundamente vinculado al campo. Con apenas 5 años ya ayudaba en las fincas familiares como el rodeo, los Vizcorniles, donde además llegó a obtener el premio al mejor algodón de España, un logro que no solamente lo llenó a él de orgullo, sino a todo San Pedro. En el 42, su familia adquiere la finca El Gamonal, que como todo el mundo sabe, está muy cerca de aquí, y por eso yo creo que el hecho de escoger esta rotonda ha tenido fundamentalmente ese significado. Bajo su cuidado, aquella tierra del Gamonal se convirtió en un modelo de productividad, cultivando con éxito maíz, cereales, legumbres. Pero yo creo que el espíritu inquieto de José no se detuvo ahí, y precisamente este emprendedor, cuando el campo empezó a decaer, se supo reinventar, cruzó el Atlántico y llegó a Costa Rica, donde continuó su andadura profesional. En el 64 regresa a San Pedro junto a Pepita, con quien forma una gran familia, como veis aquí, de 6 hijos. Desde entonces no dejó de contribuir al desarrollo económico y social de San Pedro. Abrió un supermercado que fue pionero, fundó una carnicería de referencia en la Costa del Sol, construyó el edificio Avenida, que actualmente además alberga las dependencias de la tenencia de alcaldía, creó el Hostal San Felipe, impulsando esa oferta hotelera local con más de 100 habitaciones. Yo creo que fue una persona que aportó y dio mucho. Y todo eso desde la humildad, el trabajo y sobre todo una auténtica dedicación a su tierra. Hoy precisamente esta rotonda que da acceso al Gamonal llevará su nombre como símbolo del vínculo eterno entre José Gómez Lara y San Pedro Alcántara. Un lugar que va a hablar de su legado, de un hombre que supo crecer desde el esfuerzo, que levantó grandes proyectos y que siempre llevó a San Pedro en el corazón. Por eso, a su familia, especialmente a Pepita, a sus hijos, gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. Gracias por mantener vivo el espíritu absolutamente innovador y ese recuerdo que siempre hemos tenido de José. Y además, por ser testigos del merecido reconocimiento que hoy se le brinda. Reafirmamos nuestro compromiso con San Pedro y conseguir construyendo entre todos una ciudad orgullosa de su historia y sobre todo de quienes la han hecho posible. Y en este caso, nadie mejor que José. Enhorabuena. Y será ahora su hijo, una vez hechas las palabras más institucionales, será su hijo el que desde el amor que le ha procesado y sobre todo el conocimiento desde otra perspectiva, no solamente la empresarial y el hombre que aportó mucho a San Pedro, sino como padre, que dirija ahora unas palabras. Querido Pepe. Señora alcaldesa, autoridades, amigos, amigas, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un día tan entrañable y gracias especialmente al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara, por otorgar el nombre de mi padre a esta rotonda, a Opción Sanpedreña por tramitar la propuesta y a la Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara y a la Asociación San Pedro Alcántara 1860 por avalarla con sendas cartas de apoyo, haciendo posible la aprobación del expediente iniciado ya hace casi 3 años. Mantenía largas conversaciones con mi padre. Él hablaba más que yo, así que en muchas ocasiones me limitaba a escuchar sus experiencias vitales, historias, anécdotas y muchas ilusiones por proyectos que siempre rondaban su cabeza y en la mayoría de los casos
en torno al pueblo que lo vio nacer, San Pedro Alcántara. Cuando escribí su semblanza, tuve la oportunidad de poner en orden toda la información recopilada durante años y me percaté de sus múltiples méritos y valores y de lo mucho que contribuyó al desarrollo de nuestro pueblo. Mi padre fue un emprendedor entusiasta e incombustible, un empresario pionero que dotó a su pueblo de algunos de los servicios básicos que necesitaban aquel entonces, como un supermercado o una carnicería. Pero no voy a reiterarme en ello. Hoy quisiera mostrar un perfil más desconocido de él, asociado al sentido de pertenencia a este lugar en el que nos encontramos. Esta rotonda se sitúa en un lugar muy simbólico para la extensa familia Gómez, de la que mi padre estaba tan orgulloso, entre el Gamonal y los Vizcorniles, fincas de mis abuelos Felipe Gómez Moreno e Isabel Lara Vázquez, que fueron modelo productivo en la época y en las que mi padre se volcó hasta los 28 años. Le tocó vivir momentos difíciles, una guerra civil, una posguerra, numerosas crisis económicas, pero también decía, no sin añoranza, que a pesar de todo vivió los momentos más felices de su vida en aquel San Pedro, cuando todavía era un pequeño pueblo blanco, luminoso, alegre y animado, rodeado de campos cuidadosamente labrados. Un paraíso, un vergel cultivado, según sus palabras, en donde era muy conocido y apreciado. Mi padre tenía una memoria prodigiosa y recordaba a la perfección cada rincón de la antigua colonia agrícola, lo que se cultivaba en cada finca, el recorrido de las acequias, los caminos o las lindes. Era una enciclopedia de nuestra localidad y siempre estaba dispuesto a compartir su vasto conocimiento sobre la misma en entrevistas, excursiones o programas de televisión. Para mí fue todo un privilegio conocer mi pueblo a través de sus ojos. También era un hombre bastante culto para la época. Autodidacta, se cultivó leyendo la prensa diaria y los numerosos libros que atesoraba en su biblioteca, entre los que no faltaban los de historia. Desde la historia local de Marbella hasta la historia de España y en concreto la de Hispanoamérica. Admiraba el emprendimiento del Marqués del Duero o la valentía de aquellos intrépidos conquistadores y exploradores que se aventuraron en el descubrimiento de América. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Cabeza de Vaca, etc. Soñaba con ser como ellos y me gusta pensar que en parte cumplió su sueño, cuando contribuyó decisivamente a que la finca del Gamonal fuera una explotación modelo o cuando decidió irse a Costa Rica en busca de una mejor vida participando, con su experiencia adquirida en San Pedro, en la creación de una colonia agrícola en plena selva. Esa ilusión y ese espíritu aventurero nunca les faltó. Y fue aquí, precisamente, en la carretera de Ronda, donde transcurrió buena parte de su dilatada vida y donde acontecieron algunos de los hechos que más lo marcaron. Fue donde vivió antes de que se denominara Pablo Ruiz Picasso y fue donde formó una gran familia numerosa junto a mi madre, una mujer excepcional. Y sus 6 hijos, Felipe, Tonibel, Susana, María José, Virginia y un servidor. También fue por donde transitó prácticamente a diario para cuidar las vacas y llevar la comida a los jornaleros del Gamonal. Y fue donde miró hacia atrás por última vez para despedirse de sus padres y de la finca donde tantas ilusiones depositó antes de poner rumbo al nuevo mundo. Pero esta carretera significaba o vehiculaba algo más. Mi padre siempre me decía: Pepe, cuando te suceda algo, coge la carretera de Ronda y ya verás cómo se te pasa. Efectivamente, para los conductores consumados, como lo era él, la sucesión de curvas, la belleza de los paisajes o aquellos atardeceres evocadores con el estrecho de Gibraltar de fondo, hacían que se evadiera y que soñara, quizás con aquel pueblo de su infancia, quizás
quizás con la madre que tanto adoraba. Es, por tanto, este lugar testigo mudo de una gran historia de superación personal, estrechamente vinculada a San Pedro. Y gracias a este reconocimiento de hoy, la historia de nuestro generoso pueblo y de esta emblemática carretera también quedará vinculada a la memoria de mi querido padre. Aquí, perviviendo en la memoria colectiva, va a estar siempre entre nosotros, por lo que esta rotonda adquiere un valor sentimental muy importante y supone todo un honor para la familia. Muchas gracias. El Hospital Real de la Misericordia acogió la presentación del tercer libro del cura Pepe, un acto que supuso un emotivo reencuentro del sacerdote con Marbella, ciudad en la que desarrolló una etapa muy significativa de su vida pastoral. El autor definió esta nueva obra como un hijo que nace, fruto de años de reflexión en torno al Evangelio y de las homilías compartidas con la comunidad. Durante su intervención, el cura Pepe explicó que este tercer volumen completa una trilogía basada en los ciclos litúrgicos y avanzó que no descarta un futuro proyecto centrado en Tierra Santa, a la que definió como el Evangelio que se ve. Asimismo, agradeció el cariño del público y destacó la importancia del acompañamiento humano y espiritual, especialmente en fechas navideñas. El acto contó con la intervención de Federico Vallés, quien puso en valor la autenticidad y cercanía del mensaje del autor, así como el trabajo de recopilación de sus homilías, destacando que se trata de una obra que nace del corazón y vuelve al corazón de quien la lee. La presentación reunió a numeroso público y se convirtió en un encuentro cargado de emoción, reflexión y cercanía, en el que el cura Pepe volvió a sentirse arropado por una ciudad a la que sigue considerando su casa. Sí, como siempre diré, estos libros nacieron gracias a vosotros. Vosotros fuisteis los que me pusisteis el anzuelo. Cuando empezábamos a retransmitir las misas en diferido en la casa de la ciudad de Marbella, se grababa en un CD, siempre venía un compañero el sábado, lloviera, tronara, hiciera calor, tuvierais 20 actos, siempre había uno que con toda generosidad venía por el CD y se retransmitía en diferido el domingo. Después ya conseguimos hacer un streaming y bueno, pues vosotros fuisteis mi primer púlpito. Bueno, 3 es el tercer libro, ¿ya no va a haber un cuarto o está pensando ya en el próximo hijo? Bueno, son 3, esto, en torno al Evangelio son estos 3. Tengo ahí un gusanillo que es Tierra Santa. Yo, bueno, pues por mi sensibilidad a estos países he viajado mucho a Tierra Santa y me gustaría hacer lo mismo, coger los lugares sagrados y poner alguna reflexión. Es verdad que estos evangelios son los evangelios que se oyen. Hay 4 evangelios, se llama el evangelio que se oye. Tierra Santa es el evangelio que se ve. Y de alguna manera yo he viajado con mucha gente de Marbella a Tierra Santa, han sido peregrinaciones preciosas y no sé si tener eso ahí como estoy en ello, se está gestando, no sé si llegará o no llegará, pero ahora mismo es algo que sería mucho más pequeñito que esto, son una pequeña homilía, pero sí estoy pensando hacer algo para Tierra Santa y por Tierra Santa. Bueno, no solamente la presentación del libro aquí en el Hospital Real de la Misericordia, sino también en un encuentro de muchos amigos. Sí, es verdad, estoy aquí en la puerta y tú estás viendo que es el abrazo de aquel que se alegra de verte y eso es muy gratificante. Para una persona que lleva ya fuera 5 años, es verdad que estuve aquí 13, que venga gente y que te abrace y sienta que se alegra de verte, pues bueno, es el mejor sentimiento que me puedo yo tener hoy aquí, que te digo la verdad, un poco hasta con el corazón tocadillo, ¿no? Porque hay rostros, hay historias que has compartido con la gente y que hoy como que se revive. Vale, para terminar, estamos en Navidad. ¿Quiere dirigirse a todos los espectadores de Radio Televisión Marbella para felicitar estas fiestas? Bueno, pues desearles que sean suaves. Si vivimos en un mundo converso, no toca vivir tiempos recios, habrá gente que hoy la vida será más suave, otros tendrán la vida complicada.
Podemos estar en la salud o en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Nadie se merece el sufrimiento por el que está pasando, ni el problema que está afrontando. Ojalá estas Navidades, independientemente del credo que podamos tener, sean Navidades de estar serenamente bien, y eso siempre diré, que tengas a alguien natural que te quiera y alguien a quien quieres. Eso será muy bonito. Como le queremos mucho, última pregunta. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, serenamente bien. Ya va uno, estoy ahora mismo en la ciudad de Málaga, con mi trabajo, como yo soy, con mis nervios, con mis prisas, con mis bullas, con mis tonterías de cabeza, pero bueno, estoy bien, serenamente. Felices fiestas. Gracias, muchas gracias. Gracias, padre. La tercera vez que nos vemos en este sitio para presentar su palabra, que habla de la palabra. Pepe es un gran amigo, es un cura maravilloso y ya lo mencionamos otras veces, cuando él predicaba aquí en la Encarnación, muchos pensábamos que bueno que estas palabras estuvieran recogidas en algún libro para poder leerlas de vez en cuando. Y además, era difícil porque Pepe es un cura que habla desde el corazón, él no se trae escrito su homilía, como todos sabéis, no se las trae escritas en el despacho y las tiene en una libreta que las coge y él según le pega el chispazo, pues sería de venir por aquí, de venir por allí. Gracias a Televisión Marbella, pues sabéis cómo se gestó todo esto. Ellos fueron grabando varios años litúrgicos, se fueron grabando las homilías y tuvo la grandísima idea pues, de traerlas a estos libros, ¿no? Como todos sabéis, la Iglesia Católica establece los ciclos litúrgicos, son tres: Mateo el ciclo A, Lucas el B, Marcos el B y Lucas el C, que según cada evangelio está dirigido para un tipo diferente de cristianos y con unas motivaciones diferentes, siendo la misma gran historia. Se hace en tres ciclos para que todos nosotros sepamos cómo fue la vida de Jesús, cómo la contaron y que se nos vaya repitiendo unos a otros cada año, ¿no? Entonces Pepe, pues con este libro, el del ciclo A, que es el que comenzamos ahora, porque también, bueno, el hecho de presentar el libro siempre en esta fecha es cuando comienzan los ciclos. El ciclo A, que es Mateo, acabamos de empezar hace una semana, pues con esto pues se cierra el círculo del primer libro de la palabra, Con mis palabras a tu corazón, que empezó hace 2 años y este es el tercero hace 3 años, y con esto pues vienen estas misas dominicales maravillosas con esas homilías en las que cada evangelio de cada uno de esos domingos, pues Pepe nos lo ha traído en estos 3 libros. Esto es una colección y es una saga preciosa porque yo creo que nunca termina, porque los ciclos se van repitiendo, ¿no? Es un ciclo que desde hace 2000 años, un poquito más de 2000 años, se vienen repitiendo los ciclos. Después del ciclo A volverá el C y por así sucesivamente. Entonces nosotros tendremos estos ciclos, estos 3 libros, los que los tendremos en casa, pues podremos volver a releerlos y vendrán esos evangelios de esa interpretación de Pepe desde su corazón, pues volverá a nuestro corazón. Y con la suerte de que ese capricho que hizo de poner esas páginas en blanco en las que cada uno de nosotros podemos también traer nuestros pensamientos o lo que nos dicen esos evangelios y cómo lo podemos dejar escrito, dentro de 3 años pues podemos volver a vivirlo, ¿no? El velo para mí es como una bocanada de frescura, ¿no? Es decir, como decía Antonio, ha visto aquí 13 años entre vosotros y con vosotros, y de esa parcela que yo nunca me olvidaré, como ha sido la parroquia y el hospital, para mí 2 realidades que han marcado mi vida profunda. No puede ir para mí antes y después de estos 17 años en el hospital y 13 en Marbella, donde he sido, y decía Antonio, yo soy un cura feliz y he compartido con vosotros tantas historias. Y por eso me atrevo a venir una vez más, porque lo que traigo ya lo sabéis, es decir, esto no es una obra nueva. Muchos de vosotros, todos vosotros, habéis escuchado alguna vez mis palabras, mis reflexiones, mis predicaciones, y lo que hemos hecho es un poco
para que la podamos tener, como dicen algunos amigos, en la mesa camilla. No son una novela. Como decía Federico, tenemos ya lo que son los 3 ciclos. Sabéis que las misas de los domingos se separan por los evangelios, los marcan. Tenemos 3 años, año A, año B y año C.